Hola, comunidad de Shade. Hoy vamos a contar historias escalofriantes que ocurrieron en Michoacán, México. Dejen aquí abajo su sugerencia de tema para nuestro próximo video. Contamos con su participación. Les deseamos a todos una excelente semana. La ciudad de Uruapan despierta lentamente mientras preparo la casa antes de salir a trabajar como encargada de limpieza en el edificio cercano. El olor del café recién hecho se mezcla con el aroma de los frijoles que dejé cocinando la noche anterior. Cada detalle importa. Las sábanas estiradas sobre la cama, las ollas alineadas en la estufa, la limpieza de la cocina. Todo reflejaba un orden que me daba tranquilidad, un refugio que compartí con Edipo, mi hijo. Edipo salía temprano por la mañana para la universidad. Almorzaba fuera y seguía directo a su trabajo en un restaurante. Regresaba tarde, con su carro usado, para comer algo rápido y dormir, agotado por el día que había tenido. El día avanza con la rutina habitual de la ciudad. Niños corriendo hacia la escuela, vendedores ambulantes en las calles, el sonido de los carros atravesando las avenidas estrechas. Mi mente se concentra en el trabajo, pero una parte de mí espera la llegada de mi hijo por la tarde. Cada noche, la espera se convierte en un ritual silencioso. Cuando la noche se instala sobre la calle frente a nuestra casa y las sombras se mezclan con la luz de las farolas, puedo escuchar el ruido del coche de Edipo estacionando en la entrada. La puerta se abre, sus pasos suben a la cocina y, con precisión, enciende el microondas para calentar su cena. El sonido del electrodoméstico, el leve golpe del plato, me confirma que finalmente ha llegado a casa. La rutina se completa cuando Edipo se dirige a su cuarto al fondo de la planta baja, mientras yo subo las escaleras hacia mi habitación en el segundo piso. Cada crujido de los escalones, cada clic de la llave en la cerradura se convierte en un recordatorio silencioso de su presencia. Estos pequeños detalles, que para otros pasarían desapercibidos, me llenan de una seguridad profunda. La paciencia de Edipo es parte de su esencia. Nunca llega tarde sin avisar. Siempre cuida su manera de hablar y sus gestos con respeto. Observarlo mantener esta constancia me permite confiar plenamente en él y en que nuestra rutina nocturna se mantendrá intacta. Al caer la noche, la tranquilidad de la casa se intensifica. El silencio entre los pasos del hijo y mi reposo en el cuarto superior tiene un ritmo propio. Cada sonido familiar refuerza la normalidad. El susurro del viento moviendo las hojas, el zumbido lejano de un motor, el eco de sus pasos sobre el piso de madera. Todo me recuerda que nuestra vida, aunque sencilla, tiene su armonía. La cocina sigue caliente y ordenada. El microondas termina de pitar y se apaga. Y yo observo desde mi habitación la penumbra cálida que inunda nuestro hogar. Los sonidos, tan predecibles, se han vuelto un consuelo silencioso. Cada noche, esta certeza me hace sentir protegida, como si nada pudiera perturbar la calma de nuestra casa en Uruapan. Pero algo en mi interior presentía que esa seguridad no era eterna. Cada noche, al escuchar los pasos y los ruidos conocidos, agradecía en silencio que Edipo hubiera regresado. Era un pequeño milagro cotidiano que me hacía sonreír, sin imaginar que esa rutina, que tanto amaba, podría romperse de manera abrupta. Aquella noche Edipo tardaba más de lo habitual, y la inquietud se fue apoderando de mí con cada minuto que pasaba. La rutina que tantas veces me había dado seguridad parecía diluirse en el silencio creciente de la casa. Mis manos temblaban ligeramente mientras escuchaba los sonidos lejanos de la ciudad que comenzaba a quedarse dormida. Un ruido familiar me hizo contener la respiración. El motor de su carro estacionando en la entrada. La puerta se abrió y los pasos de Edipo se dirigieron a la cocina. El microondas comenzó a zumbar y un olor conocido de comida recién calentada llenó el aire.
Un alivio momentáneo me recorrió el pecho. Todo parecía en orden, como tantas otras noches. El tiempo pasó y el silencio del cuarto de Edipo empezó a volverse inquietante. Los minutos se estiraban mientras mi mente buscaba señales de su presencia. Bajé las escaleras con cuidado, esperando encontrarlo sentado frente al microondas o apoyado en la mesa. Sin embargo, la sensación de seguridad comenzó a desvanecerse. La cocina estaba vacía. La comida permanecía en el microondas, fría, intacta. El carro que tantas veces anunciaba su regreso ya no estaba en la cochera. Cada detalle que antes me proporcionaba calma se transformaba en un signo desconcertante e inexplicable. El portón y las puertas permanecían cerrados y asegurados. No había rastros de Edipo ni de que alguien hubiera estado allí. El desconcierto se mezclaba con el miedo y la incredulidad me dejaba paralizada por momentos. La normalidad de los sonidos escuchados minutos antes se convirtió en un recuerdo perturbador, como si la noche hubiera jugado una broma cruel. Recorrí la casa con pasos apresurados, revisando cada rincón, cada habitación. Las luces apagadas, los platos limpios en el fregadero y la ausencia de movimiento aumentaban la sensación de irrealidad. Mis oídos seguían recordando los ruidos que había escuchado, pero mis ojos no encontraban nada. La confusión me consumía y la angustia comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. El amanecer trajo consigo una llamada inesperada. Una asistente social habló con voz profesional y serena, confirmando lo que temía. Edipo había fallecido a las 3 de la madrugada, víctima de un accidente automovilístico grave. La información golpeó mi pecho con fuerza. Cada sonido escuchado la noche anterior se convirtió en un eco imposible, un recuerdo que no podía coincidir con la realidad. Las lágrimas tardaron en aparecer. La mezcla de dolor, incredulidad y confusión me dejó paralizada, incapaz de entender cómo lo que había percibido podía coexistir con la verdad terrible que me era comunicada. La casa que había sido un refugio de seguridad se transformaba en un escenario inquietante, un espacio donde los ecos de Edipo permanecían presentes, aunque él ya no estuviera allí. Corrí hacia el hospital con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas. La recepción me indicó dónde estaba, y cada paso por el pasillo parecía prolongarse infinitamente. Tremenda, temblando de pies a cabeza, me acerqué a la camilla. Allí estaba el rostro de mi hijo, pálido pero reconocible. La certeza de su muerte y la familiaridad de su rostro me destrozaban al mismo tiempo. La asistente social me guió con cuidado, ayudó a comunicar a los demás familiares, manteniendo una voz tranquila mientras yo apenas podía respirar. Sentí la necesidad de sostenerme en algo, y Vladimir llegó poco después, con esa mezcla de preocupación y pragmatismo que siempre lo caracteriza. Comenzó a encargarse de la burocracia, asegurándose de que todo se organizara correctamente, mientras yo apenas podía seguirle el ritmo. Pronto llegaron otros familiares. El velorio se realizó con una mezcla de solemnidad y tristeza que no lograba alcanzar mi conciencia. Los rostros conocidos me miraban con compasión, pero yo estaba atrapada en un vacío que ninguna palabra podía llenar. El entierro siguió, y cada gesto, cada paso hasta la tumba, parecía repetirse en cámara lenta frente a mis ojos. Al regresar a casa al día siguiente, me sentía como un espectro. El dolor era pesado, silencioso, y no encontraba la manera de llorar ni de reaccionar. Cada objeto cotidiano me recordaba a Edipo. Su taza de café vacía, las llaves sobre la mesa, los platos limpios en el fregadero. Todo seguía igual, pero la vida había perdido su sentido familiar. Decidí quedarme en nuestra casa, rechazando temporalmente la sugerencia de Vladimir de pasar unos días con él. Necesitaba enfrentar la soledad, aunque temía lo que podía suceder.
La noche llegó, y con ella los primeros signos de algo inexplicable. Escuché pasos en los corredores, el sonido de la llave girando en la cerradura, el microondas encenderse solo y puertas que golpeaban con un ritmo preciso. Todo replicaba exactamente los movimientos de Édipo. Intenté racionalizarlo: corrientes de aire, vecinos distraídos, incluso la tensión de mi mente agotada por la pérdida. Sin embargo, cada sonido coincidía con la rutina de mi hijo: pasos hacia la cocina, microondas, puertas. La ansiedad crecía, mezclada con un consuelo extraño, como si él estuviera cerca de algún modo, aunque no pudiera verlo ni tocarlo. Una noche, un llanto bajo emergió del cuarto de Édipo. Cada intento de localizarlo terminaba en un vacío absoluto. Abría la puerta, miraba el espacio sin muebles alterados, y el llanto desaparecía. La mezcla de miedo, tristeza y nostalgia se volvió intensa. Los objetos cotidianos reforzaban que la casa estaba vacía físicamente, pero no espiritualmente. Sentí que su presencia repetía su rutina diaria, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, y supe que debía actuar para ayudarlo. El peso de las noches vacías y los pasos repetidos me llevó a buscar una manera de ayudar a Édipo desde lo espiritual. Decidí orar por él, invitando a vecinos cercanos y familiares para realizar una novena en nuestra casa. La idea era sencilla: reunirnos en fe y esperanza, ofreciendo palabras y oraciones para su descanso. La primera noche, los ruidos comenzaron como antes. Pasos ligeros por los corredores, el microondas encendiéndose solo, el llanto suave que parecía surgir del cuarto de Édipo. Sin embargo, conforme las oraciones avanzaban, sentí un cambio sutil. Los sonidos se hicieron menos abruptos, más ritmados, casi como si respondieran al compás de nuestras voces y la presencia de las velas encendidas. Cada día que seguía la novena, los movimientos se fueron calmando. Los golpes de puertas disminuyeron, el microondas dejó de sonar inesperadamente y los pasos parecían permanecer en un murmullo casi reconfortante. La sensación de temor que me acompañaba desde la noche de su muerte se mezclaba ahora con un consuelo delicado. Édipo estaba presente, pero ya no de manera agresiva. Aprendí a coexistir con él. Mantener mi rutina diaria seguía siendo necesario. Preparar la casa, atender mis quehaceres, seguir viviendo. Sin embargo, reservaba momentos para orar, recordarlo y enviarle energía de paz. Cada oración era un puente, un intento de liberarlo de lo que lo mantenía atado a esta casa. La compañía de familiares se volvió un bálsamo. Vladimir y otros parientes visitaban con frecuencia, llenando la casa de conversaciones y recuerdos que ayudaban a disipar la soledad. Aún así, la sensación de vacío permanecía. La ausencia física de Édipo era un eco constante, un recordatorio de la fragilidad de la vida y del límite entre los mundos. El llanto bajo surgía de vez en cuando, pero ya no era aterrador. Comprendí que era su manera de comunicarse, de pedir nuestra ayuda silenciosa. Cada vez que escuchaba esos susurros, cerraba los ojos, respiraba y continuaba con la oración, aceptando que esa tristeza formaba parte de su tránsito y de mi aprendizaje para acompañarlo. La vida había cambiado irremediablemente. Ya ha pasado un año. Ya no hay ruidos de coche llegando, llaves en la cerradura ni comida calentándose tarde en la noche. Para las personas cercanas, parece que lo he superado. Finjo que todo está bien, sonrío, trabajo y cumplo con mi rutina. Mi hermano viene a visitarme con frecuencia, trae a mi sobrina, a mi cuñada, hacemos almuerzos familiares. Pero por dentro, para mí, nada volverá a ser como antes. Y a veces, todavía escucho un llanto suave que viene del cuarto vacío de mi hijo. Por eso, nunca he dejado de rezar.
Antonella, mi esposa, había insistido en que necesitábamos un descanso, algo que nos alejara de la rutina de oficina y del constante estrés de los preparativos de nuestra hija Rihanna para el examen de ingreso. Desde hacía semanas hablaba de un fin de semana cerca del lago, en un rancho que prometía tranquilidad y aire fresco. La idea me parecía atractiva, aunque sabía que ella planearía cada detalle como siempre, desde la comida hasta el recorrido por la zona. Mi nombre es Ada Mastor. La tarde de viernes nos recibió con un cielo gris y ligero viento. El camino desde Morelia hasta Cuitzeo en Michoacán resultó más estrecho de lo que recordaba, con árboles altos que parecían cerrarse sobre nosotros, creando un corredor que acentuaba la sensación de aislamiento. Rihanna, sentada en el asiento trasero, miraba el paisaje con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Su mochila escolar olvidada junto a ella mientras jugaba con su teléfono. Al llegar al rancho, la construcción nos sorprendió. Más grande de lo esperado, con habitaciones espaciosas, una amplia cocina antigua y una terraza desde donde se podía observar el reflejo del lago en la luz tenue de la tarde. La madera crujía bajo nuestros pasos, y las paredes de piedra traían un olor a humedad y madera vieja que era extraño, pero, de alguna manera, acogedor. Antonella empezó a desempacar con cuidado, colocando la comida en la alacena y revisando que todo estuviera en orden mientras yo exploraba los rincones de la cocina. Fue entonces cuando un pequeño cuaderno, con cubierta de cuero desgastada, llamó mi atención. Estaba escondido detrás de utensilios y frascos, como si alguien hubiera querido que pasara desapercibido. Lo tomé con curiosidad, observando sus páginas amarillentas y los dibujos que representaban una figura femenina flotando sobre el agua, acompañada de frases fragmentadas que advertían sobre peligros relacionados con el lago. La lectura me provocaba una mezcla de inquietud y fascinación. Las palabras parecían confusas y a la vez urgentes, como si alguien quisiera dejar un mensaje para quien se atreviera a mirar. Antonella se acercó y, sin decir nada, observaba las ilustraciones con una expresión que mezclaba cautela y extrañeza. Rihanna, atraída por el movimiento, tocó algunas hojas con dedos temblorosos, y un leve escalofrío recorrió mi espalda al ver su reacción. Esa noche, después de una cena sencilla de tacos que Antonella preparó con su habitual esmero, el rancho parecía sumido en un silencio profundo. Desde la terraza se escuchaban pequeños golpes de agua y crujidos en el piso de madera, apenas perceptibles, pero suficientes para despertar la sensación de que no estábamos solos. Intenté racionalizar cada sonido, atribuyéndolo al viento, a los árboles, tal vez a algún animal que se hubiera acercado. Pero la inquietud persistía. Recorrimos la casa antes de dormir, revisando que las puertas estuvieran cerradas y las luces apagadas. La sensación de ser observados aumentaba con cada paso. Y aunque nos mirábamos con complicidad silenciosa, ninguno mencionó el escalofrío que nos recorría. Rihanna se acurrucó entre las mantas, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente, como si intuyera algo que nosotros todavía no podíamos comprender. Antes de cerrar los ojos, sostuve el cuaderno en mis manos otra vez, repasando mentalmente los dibujos y las frases que advertían sobre el lago. El calor de la cocina y la rutina de desempacar parecían distantes, reemplazados por la curiosidad mezclada con una inquietante sensación de presagio. Algo en aquel rancho no era del todo visible, y la noche prometía que lo descubriríamos muy pronto. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si el rancho contuviera la respiración. Mientras Antonella preparaba el desayuno, noté que algunos objetos que habíamos dejado sobre la mesa de la cocina desaparecían y reaparecían en otros lugares. Una taza que había puesto junto a los platos apareció sobre la repisa, y una cuchara que estaba al lado del cuaderno se encontraba ahora en la alacena.
La confusión me obligó a revisar varias veces cada rincón, pero no hallé explicación lógica. Rihanna se mantuvo distante del lago durante la mañana, jugando con su cuaderno y sus apuntes, aunque en ciertos momentos se detenía, como escuchando algo que nadie más percibía. Su mirada se fijaba en el agua con una intensidad inquietante, y noté que su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia la orilla, como si una fuerza invisible la atrajera. Antonella la observaba con preocupación silenciosa, comentando con la mirada y gestos la inquietud que crecía en su hija. El jardín y el sendero que llevaba al lago parecían más largos y solitarios de lo habitual. Cada paso sobre la tierra húmeda se escuchaba con claridad, y los árboles cercanos crujían de manera inesperada, aunque no soplaba viento. Mientras caminaba revisando el perímetro, descubrí marcas sobre algunas piedras, símbolos antiguos, grabados con precisión, que evocaban rituales de invocación de entidades ligadas al agua. La curiosidad se mezclaba con un leve escalofrío. El rancho no era solo un lugar de descanso. Antonella pasó gran parte de la mañana tratando de distraer a Rihanna, ofreciéndole fruta, juegos de mesa y preguntando sobre sus estudios. Sin embargo, la adolescente caminaba lentamente por el patio, deteniéndose frente al lago, como si alguien invisible la llamara. Podía ver cómo su respiración se aceleraba y sus manos temblaban ligeramente. Una mezcla de miedo y atracción que nos dejó a los dos en silencio, observando desde la distancia. El almuerzo transcurrió en un silencio incómodo. Los ruidos en la cocina, que normalmente resultaban cotidianos, se volvían extraños. Platos que golpeaban ligeramente al colocarse, pasos que parecían provenir de habitaciones vacías y un leve murmullo que desaparecía tan rápido como aparecía. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación racional, pero la persistencia de los sucesos comenzaba a erosionar mi escepticismo. Por la tarde, revisé nuevamente las piedras cerca del lago y noté que algunas de ellas formaban un patrón que se repetía, casi como un mensaje cifrado. Los símbolos recordaban a los que había visto en libros sobre antiguas prácticas de protección, pero con un matiz siniestro. Parecían exigir algo a cambio de la seguridad del lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí que el lago, tranquilo en apariencia, tenía una presencia que nos observaba. Al caer la noche, los sonidos cambiaron de intensidad. La combinación de agua moviéndose, pasos sobre la madera y susurros apenas audibles llenaba la casa. Antonella revisaba con cuidado el cuarto de Rihanna antes de dormir, mientras yo caminaba por los pasillos, abriendo y cerrando puertas, tratando de asegurar que nada se interpusiera entre nosotros y lo desconocido. Rihanna intentaba concentrarse en su música, pero sus gestos mostraban miedo. Se acurrucaba entre las mantas y lanzaba miradas frecuentes hacia la ventana que daba al lago. El rancho, que a la luz del día parecía acogedor, se transformaba de noche en un lugar donde cada sombra podía esconder algo inexplicable. Los ojos de Rihanna, la preocupación de Antonella y mi propia incertidumbre formaban un aire denso, cargado de tensión. No había gritos ni fenómenos espectaculares, solo la sensación persistente de que algo nos observaba, aguardando el momento adecuado para hacerse notar de manera más directa. Una sensación de inquietud me despertó en medio de la noche. El aire parecía más denso de lo habitual y un frío extraño recorrió el rancho, aunque las ventanas estaban cerradas. Antonella se levantó silenciosa, caminando hacia el cuarto de Rihanna, con pasos apresurados pero cautelosos, como si cada crujido de la madera pudiera delatarla. Al abrir la puerta, el cuarto estaba vacío. Un vacío que retumbaba en mis oídos y hacía que el corazón se acelerara. Mirando por la ventana, Antonella me llamó con gestos urgentes. Allí estaba Rihanna, solo con su pijama, caminando lentamente hacia la orilla del lago.
Sus pies parecían deslizarse sobre la tierra húmeda sin darse cuenta de la profundidad que se acercaba, y sus brazos colgaban sin fuerza, como si obedeciera un impulso que no venía de ella. Mi respiración se volvió rápida, mezclando miedo y adrenalina. Antonella corrió hacia mí y me indicó con movimientos desesperados que bajara. Las escaleras de madera crujían bajo mis pasos, amplificando la sensación de peligro inminente. Al llegar al lago, encontré a Rihanna con el agua ya a la altura de la cintura. Sin pensarlo, la sostuve firmemente, tirando de ella hacia la orilla. El frío del agua nos mordía la piel, pero la preocupación por su seguridad borraba cualquier otra sensación. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en un punto distante, sin responder a mis intentos de llamar su atención. Cada palabra que intentaba pronunciar se perdía entre el murmullo del agua y el latido acelerado de mi corazón. Antonella permanecía junto a nosotros, la mirada fija en el lago, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo, mientras la sensación de que algo sobrenatural nos rodeaba se volvía más intensa. Un canto suave, femenino y melodioso comenzó a flotar sobre la superficie del agua. La voz parecía cercana y, al mismo tiempo, distante, llenando el aire con una belleza inquietante. En segundos, el sonido se transformó en algo grotesco, gutural, un lamento que parecía surgir de la misma profundidad del lago, erizando cada vello de mi cuerpo y haciendo que el frío se hiciera aún más intenso. Nuestros ojos recorrieron la orilla y la superficie del agua, buscando alguna figura, algún indicio de la fuente del sonido, pero no vimos a nadie. Solo el reflejo de la luna y el movimiento del agua que golpeaba suavemente contra la orilla. De pronto, en el centro del lago, una figura femenina vestida de blanco comenzó a flotar sobre la superficie. Su presencia era etérea, luminosa y aterradora a la vez, y permaneció unos segundos, inmóvil, antes de desaparecer con un grito desgarrador que retumbó en la noche. Rihanna despertó de golpe, llorando y con la respiración agitada. Entre sollozos, nos contó que la mujer del lago había intentado llevársela. Su voz temblaba mientras nos describía cómo la figura la miraba, sus ojos oscuros y penetrantes. Antonella la abrazó intentando consolarla, y yo sentí una mezcla de alivio y un miedo persistente, como si la amenaza aún flotara sobre el lago, invisible pero presente. El frío del agua y la adrenalina de la carrera hacia la orilla dejaron un recuerdo físico imborrable. Cada crujido de madera, cada movimiento de la superficie del lago, ahora parecía cargado de significado. Nos quedamos juntos, abrazando a Rihanna, con el silencio absoluto de la noche, conscientes de que lo que habíamos experimentado no era un sueño y que la presencia en el lago podía volver en cualquier momento. El amanecer siguiente nos encontró exhaustos y temblorosos. La decisión de abandonar el rancho fue inmediata. Ninguna explicación parecía suficiente para justificar lo que habíamos presenciado. Antonella y yo cargábamos a Rihanna en el coche, mientras sus manos se aferraban a las nuestras, todavía temblando de miedo y con el recuerdo fresco de la figura blanca flotando sobre el lago. Mientras conducíamos por la carretera estrecha que llevaba de regreso a Morelia, cada sombra entre los árboles parecía volver a reproducir la escena de la noche anterior. Intentábamos hablar sobre lo sucedido, racionalizando, buscando alguna causa lógica para los objetos que desaparecían, los símbolos en las piedras y el canto extraño. Sin embargo, la memoria de aquella voz femenina y del grito que resonó sobre el agua permanecía intacta, clavada en la mente como un eco imposible de ignorar. Antonella se quedó en silencio gran parte del trayecto, sus manos sobre el volante temblorosas y el rostro pálido. Rihanna, a pesar de las mantas y de mi intento de tranquilizarla, miraba constantemente por la ventanilla trasera,
como si temiera que la mujer del lago nos siguiera desde la orilla. Cada curva de la carretera parecía prolongar la sensación de peligro, aunque nos alejábamos del rancho con cada kilómetro. Al llegar a la ciudad, nos refugiamos en la rutina, pero los recuerdos no desaparecían. Cada sonido acuático, cada murmullo nocturno, traía de vuelta la imagen de Rihanna con los ojos vidriosos y la figura blanca en el centro del lago. Comprendí que aquel fin de semana de descanso había sido un desencadenante de miedo profundo, una experiencia que ningún intento de racionalización podía borrar. Conversando con vecinos y conocidos sobre Cuitzeo, nos enteramos de relatos similares. Luces extrañas sobre el lago durante la noche, sombras que se movían entre los juncos y ecos de voces femeninas que desaparecían antes de poder identificarlas. La gente hablaba con respeto y temor, como si esas presencias fueran parte de la memoria del lugar, una mezcla de tradición y advertencia. El diario antiguo que habíamos encontrado adquirió un nuevo significado. Las advertencias dibujadas y escritas parecían haber anticipado cada uno de los incidentes. Los objetos cambiando de lugar, los sonidos nocturnos, la atracción de Rihanna hacia la orilla. Lo que antes parecía simple curiosidad, se transformó en una lección de respeto hacia las fuerzas que habitan el lago, desconocidas pero palpables, y hacia los rituales olvidados de protección y sacrificio que alguna vez se realizaron allí. Rihanna comenzó a retomar su rutina, aunque sus miradas hacia las ventanas que daban al agua eran frecuentes y vigilantes. Antonella y yo tratamos de restablecer la normalidad, pero una alerta constante permanecía, una sensación de que lo que habíamos visto no era un evento aislado, sino una manifestación de algo que seguía latente en Cuitzeo, invisible para quienes no prestaban atención. Cada vez que cierro los ojos, el reflejo del lago y la figura blanca regresan, acompañados del canto que se tornaba grotesco y del grito que cortó la noche. El rancho quedó atrás, pero el recuerdo persiste como un aviso silencioso. A veces pienso que la serenidad de Michoacán, sus paisajes y su historia, esconden secretos que solo se revelan a quienes se atreven a acercarse demasiado, y que un fin de semana de descanso puede transformarse en un encuentro con lo desconocido. El transporte público en Morelia, en Michoacán, siempre había sido agotador. Las combis llegaban llenas, con gente empujando para entrar, y los retrasos eran constantes en calles estrechas como las del centro histórico, donde el tráfico se mezclaba con transeúntes y vendedores ambulantes. Me llamo Melquior. Mi trabajo en el supermercado exigía llegar a tiempo, y, muchas veces, regresaba a casa cansado y sudando, con Melo, mi gato, esperándome en la sala. Soñaba con tener un carro propio desde hace años, algo que me diera independencia y cierta comodidad. Pero las condiciones económicas simplemente no lo permitían. Marcele, mi esposa, entendía mi frustración y, aunque apoyaba mis deseos, sabía que comprar un vehículo nuevo estaba fuera de nuestro alcance. Una tarde, revisando anuncios en línea, un letrero en un sitio de subastas captó mi atención. Un carro usado, en buen estado según la descripción, listo para entrega inmediata. La emoción se mezcló con la duda. Era un vehículo que podía permitirme desplazarme con libertad, pero también representaba un gasto que no estaba completamente planeado. La adrenalina creció a medida que leía los detalles, imaginando cómo sería manejarlo por las calles de Michoacán, sentir el motor y la comodidad de no depender de los horarios del transporte público. El día del remate se acercaba, y mi corazón latía con fuerza mientras participaba en la subasta. Cada puja me hacía tensar los hombros. La voz en el micrófono parecía acelerar mi respiración. Cuando finalmente escuché mi número y confirmé la compra, un alivio mezclado con una extraña anticipación
recorrió mi cuerpo. Llevé el carro hasta mi casa con cuidado, observando cada detalle del camino, sintiendo que aquel momento marcaba un cambio en mi rutina. La llegada a la cochera fue un alivio, pero también el inicio de algo que aún no comprendía del todo. Esa primera noche, un olor extraño a metal quemado llenaba la cochera. Miré el piso y noté manchas húmedas, como si el carro hubiera dejado sudor o algún residuo misterioso. Intenté calmarme, pensando que quizá eran efectos normales de un vehículo usado, quizá aceite o humedad atrapada. Revisé los faros y el radio. El primero parpadeaba con irregularidad y el segundo se encendía solo de vez en cuando. Cada pequeño fallo me incomodaba, aunque mi mente insistía en racionalizarlo. Simples fallas eléctricas, nada más. Al acercarme al carro, una sensación de incomodidad recorrió mi espalda. No era solo el olor ni los fallos. Había algo en la forma en que el vehículo parecía observarme. Un peso extraño en el ambiente, como si el motor respirara y esperara algo de mí. Fascinación y miedo se mezclaban. Cada paso hacia la puerta aumentaba la tensión en mis hombros. Sentí que debía tocarlo, abrir la puerta, pero algo dentro de mí dudaba. Los días siguientes comenzaron pequeños accidentes. La puerta del lado del conductor se trababa sin motivo. Al intentar abrirla, cedería con un crujido inquietante. Cada fallo me ponía en alerta, aunque intentaba explicarlo como coincidencias. Un espejo retrovisor vibraba de forma leve. El volante parecía asentarse en una posición distinta al girarlo. La rutina de revisar el carro cada noche se convirtió en un ritual, donde cada sonido, cada olor, cada movimiento despertaba un ligero nerviosismo. Mientras manejaba por primera vez, el carro parecía comportarse con cierta independencia. Una luz del tablero se encendía sin razón. El motor hacía un sonido extraño al frenar, y mi atención estaba completamente puesta en cada detalle. Cada pequeño incidente me recordaba que algo no estaba completamente en mi control, pero aún no podía aceptar que aquello fuera más que coincidencias o defectos mecánicos. Mi fascinación crecía junto con el miedo. Observaba el carro en la cochera desde la sala y sentía que su presencia me seguía, como si supiera cuándo estaba cerca. Cada olor, cada chispa de electricidad, cada movimiento inesperado, rompía un poco la tranquilidad que había buscado al comprarlo. Algo en ese vehículo no era común, y una parte de mí deseaba descubrir qué era, mientras otra rogaba no averiguarlo jamás. Algunas llamadas comenzaron a llegar mientras estaba en el supermercado. Números desconocidos aparecían en la pantalla, y la voz al otro lado siempre tenía un tono urgente, casi temeroso. Al principio pensé que se trataba de bromas o de alguien celoso, quizá algún conocido molesto con la compra del carro. Colgaba y seguía mi rutina, pero la sensación de incomodidad permanecía, un pequeño nudo en el estómago que no lograba ignorar. Decidí registrar los números para devolver las llamadas después del trabajo, pero al marcar, nadie respondía. Algunos no existían, otros daban tono ocupado o caían en silencio absoluto. Cada intento fallido aumentaba mi inquietud. Parecía que alguien sabía más de lo que yo podía imaginar y que quería advertirme sin mostrar su identidad. La lógica luchaba contra el miedo. ¿Qué persona querría advertirme sobre un simple carro usado? Entre clientes y cajas registradoras, intentaba concentrarme en las tareas del supermercado. Saludaba a los mismos compradores de siempre, resolvía pedidos y revisaba inventarios, pero el pensamiento del carro nunca me abandonaba. Cada vez que pasaba por la cochera en la mente, sentía un frío inexplicable recorrerme la espalda. Esa rutina cotidiana, tan normal para todos, se transformaba para mí en un constante recordatorio de la ansiedad que crecía sin que pudiera evitarlo. Una noche, al regresar del trabajo y estacionar, un ruido me hizo detenerme. Pasos leves,
metálicos, resonando dentro del carro y el sonido de una puerta que se abría sola. Me acerqué con cautela, respirando con dificultad, y el carro permanecía vacío. Cada fibra de mi cuerpo se tensó, pero evité comentar con Marcele, temiendo que me viera como un hombre paranoico, exagerando lo que podía ser simplemente una falla más del vehículo. Unos días después, recibí un mensaje en Facebook de un usuario llamado Jaime. No tenía foto de perfil, ni portada, ni publicaciones. No estaba en mi lista de amigos. Jaime contaba que el antiguo dueño del carro había muerto antes de completar los pagos y que su espíritu permanecía ligado al vehículo, buscando saldar su deuda o llevarse a alguien consigo. La incredulidad se mezcló con un escalofrío profundo. La descripción era demasiado específica, demasiado detallada para ser una broma. Pregunté quién era, y Jaime solo me respondió que había conocido al dueño, que había manejado el carro y casi sufrió un accidente cuando el volante comenzó a moverse solo. No puedo decir más. No quiero que lo que está contigo regrese a mí, escribió, y luego bloqueó mi perfil. Después de esa conversación, los sucesos dentro del carro se intensificaron. El asiento del pasajero parecía hundirse solo, se calentaba sin razón y los retrovisores se quebraban uno a uno, aunque nadie los tocaba. Fallas mecánicas inexplicables se repetían con frecuencia. El motor fallaba, luces del tablero parpadeaban, y cada intento de racionalización se volvía más débil. Cada vez dudaba más de mi propia percepción, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza o si algo realmente habitaba aquel vehículo. El miedo se mezclaba con la fascinación. Cada vez que entraba al carro, sentía que la presencia se intensificaba, como si el aire mismo se volviera más pesado y cada objeto dentro del vehículo tuviera vida propia. La sensación de que alguien o algo me observaba desde el asiento del pasajero se volvió casi cotidiana, y mi ansiedad crecía en silencio, acumulándose con cada viaje y cada revisión nocturna. Los días pasaban con una mezcla de rutina normal y pequeños terrores cotidianos. Mientras atendía clientes y realizaba tareas simples, la mente volvía inevitablemente al carro y a la advertencia de Jaime. Cada mensaje, cada fallo, cada sonido extraño hacía que la paranoia se convirtiera en una sombra constante, y la línea entre lo racional y lo inexplicable comenzaba a desdibujarse, preparándome para lo que vendría más adelante. El primer día que salí a manejar, una sensación extraña me acompañó desde que giré la llave. No era solo el miedo de conducir un carro nuevo para mí. Había algo en el asiento del pasajero que me ponía los pelos de punta. Sentía un peso, un calor sutil, como si alguien estuviera sentado allí, observándome sin que pudiera verlo. El volante se movía levemente con cada curva, y cada vez que ajustaba mi posición, parecía resistirse, como si tuviera vida propia. Durante días, pequeñas fallas mecánicas comenzaron a acumularse. El motor hacía ruidos que no podía identificar. Las luces del tablero parpadeaban sin razón, y objetos que dejaba en la guantera caían al piso sin explicación. Intentaba explicarlo racionalmente: vibraciones, desgaste del vehículo, coincidencias, pero la frecuencia y la sincronía de los eventos hacían imposible ignorarlo. Cada viaje se volvió un acto de tensión constante, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Una noche, después de un día particularmente largo en el supermercado, llegué a la cochera cansado y con la mente agotada. Al abrir la puerta del carro, el motor se encendió por sí solo. El sonido del arranque me paralizó y un susurro helado llenó el interior. «Me devuelva mi carro». La voz era clara, firme y cercana, como si alguien respirara junto a mí. El pánico me invadió de inmediato. Salté del asiento, incapaz de manejar.
Llamé a un amigo para que me acompañara y terminé regresando a casa en autobús, mientras el carro permanecía con el motor encendido hasta que se apagó sin intervención. Al día siguiente, el vehículo funcionaba con normalidad. Cada engranaje respondía perfectamente, como si nada hubiera pasado. Esa sensación de control ilusorio me irritaba. ¿Cómo algo tan aterrador podía comportarse con tanta normalidad después de haberme aterrorizado la noche anterior? Me sentía atrapado entre la incredulidad y el miedo, sin saber si debía conducirlo o dejarlo en la cochera, observando con desconfianza cada movimiento del carro. Los pequeños accidentes continuaron. Un retrovisor se rompió sin tocarlo. La puerta del pasajero se cerró violentamente mientras estaba vacío, y el banco del acompañante se hundía y se calentaba sin que nadie estuviera allí. Los objetos que dejaba sobre el tablero caían al suelo en momentos aleatorios, y los sonidos de golpes y portazos dentro del vehículo se volvían frecuentes, especialmente cuando intentaba concentrarme en el camino. Cada vez que me sentaba, sentía que el carro respiraba. La presión en el asiento del pasajero aumentaba de manera intermitente, como si alguien quisiera que me diera cuenta de su presencia. La mezcla de miedo, frustración y tensión era constante. No podía ignorar la sensación de impotencia, ni la certeza de que el vehículo estaba actuando con intencionalidad. Cada día que pasaba, la idea de que algo dentro del carro pudiera estar vivo me robaba la tranquilidad. Intentaba distraerme, manteniendo conversaciones triviales con Marcele sobre el trabajo o la vida cotidiana, mientras observaba de reojo la cochera cada vez que entrábamos o salíamos de casa. La rutina normal se había transformado en un juego de vigilancia constante. Cualquier sonido inesperado del carro podía ser interpretado como señal de que la presencia seguía activa. Sentía como el miedo se acumulaba lentamente, como un peso que no podía soltar, y cada viaje corto se convertía en una prueba de resistencia psicológica. Al final, comprendí que manejar aquel carro no era simplemente un acto de transporte, era un enfrentamiento diario con lo inexplicable. Cada falla, cada movimiento extraño, cada objeto que caía, reforzaba la idea de que algo más estaba allí, observándome y jugando con mi paciencia y mi cordura. La sensación de impotencia crecía junto con la tensión, y la certeza de que no estaba solo se volvía más intensa, preparando el terreno para el momento en que tendría que enfrentar la fuerza que habitaba en el vehículo. Decidí que ya no podía seguir conviviendo con el carro. La idea de venderlo llevaba días rondando mi mente, pero enfrentar ese momento parecía más aterrador de lo que imaginaba. Al encender el motor para llevarlo a la concesionaria de autos usados, una presión inmediata en el asiento del conductor me dejó casi inmóvil. Sentí como si algo me empujara hacia abajo, con un peso imposible de levantar, mientras el volante se negaba a moverse. Las luces comenzaron a parpadear de manera caótica. El carro se cerró solo, los seguros activándose como si una fuerza invisible quisiera atraparme dentro. La respiración se volvió difícil, el pecho se apretaba y las manos sudaban, temblorosas mientras intentaba incorporarme. Cada segundo se sentía eterno, y la sensación de una presencia enorme, abrumadora y vigilante me oprimía por completo. Mi visión se nubló y el miedo se convirtió en un peso físico que amenazaba con derribarme. El instante terminó tan abruptamente como comenzó. El silencio volvió a la cochera y la presión desapareció. Temblando, abrí la puerta y salí corriendo sin mirar atrás, con el corazón acelerado y la mente en caos. Respiraba profundamente intentando recuperar la calma, sintiendo cada latido como si fuera un recordatorio de lo que había ocurrido. No podía explicarlo. No había fallas mecánicas ni lógica alguna para aquel ataque de fuerza que casi me derriba. Durante los días siguientes, mantuve el carro estacionado en la cochera, evitando tocarlo.
Finalmente, tomé la decisión de anunciarlo en línea con un precio muy bajo, incluyendo una condición estricta. El comprador debía venir a recoger el vehículo en persona. La idea de entregarlo a alguien más me provocaba un extraño alivio mezclado con culpa. Sabía que no podía contar la verdad sobre lo que había pasado, pero la sensación de liberar la carga era innegable. Cuando un hombre respondió al anuncio y acordamos la entrega, sentí un temor persistente mientras el carro se alejaba de mi vida. Lo observé desde la distancia hasta que desapareció y un silencio incómodo llenó la cochera. Marcele me miró, preguntándose por mi inquietud, y solo pude sonreír sin explicar demasiado. La normalidad parecía volver a nuestro hogar, pero una parte de mí permanecía alerta, recordando cada evento, cada susurro y cada movimiento inexplicable dentro del carro. En ocasiones me preguntaba quién era Jaime y cómo sabía tanto del antiguo dueño y del carro. Su advertencia, breve y enigmática, quedó grabada en mi memoria como un misterio sin resolver. Quería entenderlo, pero al mismo tiempo temía que cualquier intento de buscarlo pudiera reabrir puertas que prefería mantener cerradas. Esa mezcla de curiosidad y miedo persistía como un eco silencioso en mi mente. La rutina diaria en Morelia regresó lentamente. Trabajo, compras, caminatas con Melo y las conversaciones con Marcele. Todo parecía normal en la superficie, pero cada vez que escuchaba un motor arrancar a lo lejos o un objeto caer sin explicación, un escalofrío recorría mi espalda. La experiencia del carro había dejado una marca indeleble, un recordatorio constante de que algo en este mundo podía ser más allá de lo racional. Incluso ahora, al relatar todo esto, siento la tensión residual de aquel tiempo. La sensación de que no estaba solo, que el carro tenía una presencia propia, sigue presente en mi memoria. Sé que la vida continúa, que el día a día regresa, pero la incertidumbre y la curiosidad sobre lo que habitaba aquel vehículo nunca desaparecerán del todo. Cada recuerdo mantiene vivo un hilo de misterio que, en Morelia, se siente más cercano de lo que desearía admitir. El traslado al apartamento fue más agotador de lo que imaginaba. Cargar cajas desde la casa de mi padre en los estrechos pasillos del edificio antiguo me dejó con los músculos doloridos, pero también con una emoción extraña. Cada objeto que colocaba en su nuevo lugar parecía darme una sensación de independencia que hacía tiempo buscaba. El olor a pintura vieja y madera gastada llenaba el aire, mezclándose con el perfume de la ciudad que llegaba desde la calle. Soy Carla. Al acomodar los muebles, noté que la puerta del apartamento crujía de una manera peculiar. Cada vez que la abría o cerraba, el sonido resonaba más allá del pasillo, como si el edificio quisiera recordarme que no estaba sola. La cocina, pequeña y con azulejos desconchados, tenía una luz que parpadeaba sin motivo. Intenté ignorarlo, pensando que las bombillas viejas eran las culpables, pero una sensación de incomodidad no me abandonaba. El primer día parecía normal, hasta que me di cuenta de que los platos que había dejado en la pila aparecían sobre la mesa de centro en la sala. Pensé que debía haberme equivocado al moverlos, pero la sensación de confusión aumentó cuando mi celular desapareció y lo encontré en el baño, sobre el borde de la tina. Cada pequeño cambio en los objetos generaba una mezcla de frustración y nerviosismo que no lograba explicar. Preparar café de olla se volvió un ritual necesario. El aroma del café y la canela debería traerme calma, pero la sensación de que algo no estaba bien en el apartamento me mantenía alerta. Revisar el correo y sentarme frente a la televisión, actividades tan normales, se sentían extrañas. Cada sonido, cada sombra parecía distinto, y la rutina cotidiana perdía su familiaridad.
Los corredores del edificio eran silenciosos, con ecos que exageraban cualquier ruido. Un golpe de una puerta vecina o el arrastre de una bolsa de compras resonaban como pasos dentro de mi propio apartamento. La calle, en contraste, estaba viva. El olor de los tamales recién hechos flotaba desde el mercado cercano. Los vecinos saludaban con un «buenos días» y los vendedores ambulantes gritaban ofreciendo fruta y pan, recordándome que la vida continuaba afuera mientras dentro todo parecía detenido. Intenté racionalizar los objetos que cambiaban de lugar. Me decía que debía estar distraída, que al moverme entre la cocina y la sala olvidaba lo que hacía. Sin embargo, la frecuencia y repetición de estos sucesos hicieron que cualquier explicación lógica pareciera insuficiente. Cada vez que algo desaparecía o aparecía en un lugar inesperado, un escalofrío me recorría la espalda y la ansiedad crecía. El primer día completo en el apartamento terminó con un silencio pesado. Me senté en la sala, intentando ver televisión, pero la pantalla iluminaba apenas una habitación que parecía más grande y vacía de lo que recordaba. Entonces, un plato que había dejado en la pila apareció, como por arte de magia, sobre la mesa de centro. Mi corazón se aceleró y una sensación de frío profundo recorrió mi cuerpo. Comprendí que algo realmente extraño estaba ocurriendo. Los sonidos del exterior, la vida cotidiana del barrio, los vendedores y los aromas que antes me daban tranquilidad, ahora se sentían lejanos, casi irreales. Dentro del apartamento, el silencio pesaba y el miedo sutil empezaba a instalarse. Algo en ese lugar no era normal, y una parte de mí comenzó a preguntarse si la independencia que tanto deseaba tendría un precio que aún no podía imaginar. Los sueños empezaron a repetirse con una exactitud que me dejó sin aliento. Cada noche me encontraba en mi propia cocina, pero la sensación era distinta, como si la casa tuviera otra vida. Un hombre y una mujer desconocidos movían los utensilios, abrían cajones, y sus gestos eran tan naturales que por un instante creía que realmente vivían allí. Al percatarse de mi presencia, sus cuerpos se tensaban y me miraban con miedo. No pronunciaban palabras, pero la intención de que me fuera estaba clara y me aterraba. Despertar de esos sueños era un alivio momentáneo que se mezclaba con pánico. La respiración se aceleraba y el corazón golpeaba fuerte contra el pecho. Cada sombra en el apartamento se sentía más profunda y cada crujido del piso resonaba como pasos que se acercaban. Incluso con las luces encendidas, una sensación de ser observada permanecía, y el viento que entraba por la ventana se sentía helado, más frío de lo que debería ser aquella temporada. La rutina nocturna se volvió tensa. Cada vez que intentaba dormir, mi mente anticipaba la aparición del extraño par. Movía la manta sobre mí con cuidado. Evitaba hacer ruido, pero cualquier sonido de la calle o de los vecinos me sobresaltaba. El eco de pasos inexistentes en los corredores del edificio me hacía dar vueltas en la cama, preguntándome si alguien realmente estaba allí o si mi mente me estaba traicionando. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, percibí un movimiento detrás de mí. Una mujer estaba reflejada, de pie, con la mirada fija. El rostro era familiar de mis sueños, la misma que aparecía cada noche en la cocina. Giré la cabeza rápidamente, con la sensación de que mi corazón se detenía, pero no había nadie. El reflejo desapareció y un escalofrío recorrió mi espalda hasta los pies. La confusión se volvió constante. Cada objeto que cambiaba de lugar, cada luz que parpadeaba, parecía confirmar que mi mente no estaba inventando todo. Las noches sin dormir me dejaban exhausta y nerviosa. La línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a difuminarse.
Me sentía atrapada entre la necesidad de creer en lo racional y el miedo que me dictaba que algo extraño ocurría en aquel apartamento. El aroma del café de olla por la mañana era el único consuelo. Prepararlo con cuidado, escuchar el radio local con noticias y música, me daba un hilo de normalidad. La luz cálida del atardecer se filtraba por las ventanas, pintando las paredes con tonos dorados. Y los sonidos de la ciudad me recordaban que la vida continuaba afuera, mientras adentro todo parecía detenido y amenazante. Intenté anotar lo que sucedía en un cuaderno, describiendo cada sueño, cada aparición, cada cambio de objeto. El acto de escribir me daba cierta sensación de control, aunque mínima. La repetición de los fenómenos y la aparición del reflejo me hacían sentir que había algo del pasado del apartamento que seguía presente. Algo que no podía comprender completamente, pero que exigía atención. El terror alcanzó su punto máximo frente al espejo. La imagen de la mujer me dejó paralizada, y un nudo de miedo y desconcierto se instaló en mi garganta. Comprendí que no se trataba de sueños aislados ni de cansancio mental. El apartamento guardaba secretos, ecos de vidas anteriores que reclamaban reconocimiento, y yo era la intrusa que, sin saberlo, había despertado su atención. La curiosidad se convirtió en una necesidad que no podía ignorar. Pasé horas navegando en Internet, buscando cualquier información sobre el apartamento y el edificio. Entre páginas de noticias locales y foros antiguos, encontré una serie de reportajes que me helaron la sangre. La constructora había vendido aquel apartamento a un joven matrimonio que, según la nota policial, había sido asesinado en un asalto a mano armada dentro del mismo lugar donde yo vivía ahora. Al ver las fotos del casal en los reportajes, sentí un golpe de déjà vu tan intenso que me costó respirar. Sus rostros eran los mismos que aparecían en mis sueños noche tras noche. La mujer, con el cabello oscuro y la expresión serena que luego se tornaba de miedo en mis pesadillas, y el hombre, cuya mirada siempre parecía anticipar algo terrible, aparecían en la pantalla de mi computadora como si me estuvieran observando desde el pasado. El apartamento continuaba mostrando signos de presencia extraña. Puertas que se cerraban solas, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, y un frío repentino que atravesaba el cuarto sin razón aparente. Cada vez que intentaba calentarme con una manta o encender todas las luces, la sensación de que alguien más estaba allí no desaparecía. El miedo ya no era solo nocturno, se infiltraba en cada momento del día. Hablé con algunos vecinos sobre la historia del edificio, intentando encontrar explicaciones racionales. Todos parecían evitar el tema, mencionando con cautela que habían escuchado rumores de sucesos extraños en ese apartamento, pero sin dar detalles. Sus reacciones solo aumentaron mi sensación de aislamiento. Comprendí que el pasado del lugar estaba marcado y que, de algún modo, yo había despertado esa memoria. La rutina diaria se volvió un desafío. Preparar comida simple, lavar los platos, limpiar la cocina y escuchar la música tradicional que me gustaba, ahora se sentía extraño, como si los sonidos y los olores del hogar se mezclaran con una presencia invisible que observaba cada movimiento. Los gestos cotidianos que antes me daban confort, ahora provocaban una tensión constante. Intenté racionalizar los sueños y las apariciones del espejo. Me decía que mi mente agotada estaba creando imágenes, que el estrés de vivir sola y la emoción de la independencia me hacían imaginar cosas. Pero los fenómenos físicos, como la temperatura que caía bruscamente o los objetos que cambiaban de lugar, no tenían explicación lógica y contradecían cualquier intento de normalidad. Cada noche, al acostarme, sentía que el apartamento no me pertenecía del todo. Los sueños con el casal se intensificaban, y los reflejos en los espejos me miraban con la misma expresión que las fotos del pasado. La línea entre la vigilia y el sueño se volvió difusa,
y caminar por el apartamento se sentía como atravesar un espacio compartido con algo que no podía comprender. Una certeza me invadió de golpe. No estaba soñando. La historia del apartamento, la muerte del casal, los objetos que cambiaban de lugar y las apariciones en los reflejos estaban entrelazadas con mi vida cotidiana. Cada acción, cada movimiento dentro de ese espacio parecía estar bajo la mirada de alguien más. La independencia que tanto deseaba se había convertido en un peso insoportable, y cada día en el apartamento era un recordatorio de que no estaba sola, ni en los sueños, ni en la realidad. Desperté en medio de la madrugada con un peso extraño sobre el pecho. El aire estaba helado y una sensación de incomodidad recorrió todo mi cuerpo. Al abrir los ojos, me encontré entre ellos, el casal de mis sueños. No había manera de gritar. Mis labios se negaban a moverse y el corazón parecía latir fuera de mi pecho. Cada respiración que intentaba tomar era acompañada por un susurro de miedo, un recordatorio de que no estaba sola. Al mirar a mi alrededor, el espacio donde habían estado se encontraba vacío, pero algo me decía que no se habían ido realmente. Sentí 2 respiraciones a mi lado, suaves, constantes, recordándome que su presencia no se había extinguido. El miedo se mezclaba con incredulidad. Mis manos temblaban mientras buscaba algo que pudiera protegerme, pero no había nada más que el frío y el silencio que se adueñaban del apartamento. Llorando en silencio, me levanté y traté de llegar a la sala. Cada sombra se movía con intención propia y cada sonido proveniente de la calle se amplificaba dentro de mi cabeza. El viento que entraba por la ventana parecía llevar voces lejanas, y mis pies apenas tocaban el piso mientras avanzaba con cautela, como si cada paso pudiera despertar lo que no debía. El equipaje estaba listo desde hacía días, pero en esa madrugada se convirtió en mi salvación. Cada maleta que cargaba estaba impregnada de miedo y alivio a partes iguales. Mirar hacia atrás mientras bajaba las escaleras del edificio me producía un escalofrío. La puerta del apartamento antiguo parecía observarme, retando mi decisión de irme, recordándome que algo había quedado pendiente entre sus paredes. El tránsito de la ciudad me pareció extraño esa mañana. Los vendedores ambulantes, los tamales, el aroma del pan recién hecho y los saludos de los vecinos se sentían distantes, como si yo caminara en un mundo paralelo donde el apartamento y sus secretos permanecían intactos, solo observando desde la distancia. Los días posteriores fueron un intento de normalidad. Evité pasar cerca del edificio. Cambié de ruta para ir al trabajo y mantuve las fotos del casal guardadas en un cajón cerrado. Cada imagen me recordaba aquellas noches de terror, las respiraciones en la oscuridad y los objetos que se movían solos. La sensación de vulnerabilidad aún me acompañaba, como un eco lejano de lo que había vivido. El apartamento continuó siendo alquilado. Un día, navegando por Facebook, encontré un post de una mujer que decía vivir actualmente en el apartamento. Contaba que a veces sentía un frío intenso, escuchaba susurros casi imperceptibles y notaba objetos cambiando de lugar sin explicación. Las palabras coincidían demasiado con lo que yo había experimentado, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que la presencia seguía allí, aunque yo ya no viviera en ese lugar. Entonces, la vida continuaba, pero el misterio permanecía intacto, recordándome que algunas presencias no desaparecen, que ciertos lugares conservan ecos de su pasado y que, incluso en la distancia, el apartamento de Apatzingán seguía reclamando la atención de quienes se atrevían a vivir entre sus paredes. Llegar al rancho de mi tío en Tangancícuaro, en Michoacán, fue una decisión que había estado madurando durante semanas. Me llamo Silvana
Y desde que comencé a trabajar en la editorial, la presión por escribir algo nuevo se volvió constante. Me habían pedido un libro de ficción, pero las ideas no fluían y la página en blanco parecía burlarse de mí. Sentí que un cambio de aire podría ayudarme, y pensar en la tranquilidad del rancho me dio una especie de alivio inmediato. Llamé a mi tío Linaldo para explicarle mi idea, y su entusiasmo al escucharme fue inmediato. Aceptó sin dudarlo, asegurando que la casa siempre tendría un espacio para mí, y que Dalva, su esposa, también estaría feliz de verme. La calidez de su respuesta me hizo sonreír y sentir un extraño alivio. Parecía que mi bloqueo creativo podría encontrar aquí un respiro. El viaje hasta el rancho se prolongó por caminos estrechos y serpenteantes, rodeados de colinas y campos de maíz que brillaban bajo el sol de verano. Cada curva traía consigo una mezcla de emoción y nerviosismo, y no podía evitar mirar por la ventana cada detalle del paisaje, tratando de absorberlo todo para luego transformarlo en palabras. Al llegar, mi tío salió a recibirme con un vaso de agua fresca y algunas frutas de la temporada, mientras Dalva me observaba con una sonrisa tranquila, sin pronunciar muchas palabras, pero con una atención silenciosa que me hizo sentir bienvenida. La casa, de madera y tejas rojas, olía a madera vieja y tierra húmeda, un perfume que parecía envolver la memoria de generaciones. Recorrí la casa con cuidado, deteniéndome frente a muebles antiguos, fotografías enmarcadas de familiares que nunca conocí y pequeños objetos que guardaban historias mudas. Cada rincón parecía tener un recuerdo propio, y el tiempo parecía haberse detenido dentro de esas paredes. Me asignaron un cuarto de huéspedes, sencillo pero cómodo, con un baúl antiguo en un rincón que captó mi atención de inmediato por sus inscripciones gastadas y su aspecto enigmático. Mientras acomodaba mis cosas, el baúl llamó mi curiosidad de manera irresistible. Al abrirlo, encontré un libro encuadernado en cuero oscuro, con páginas amarillentas y un olor penetrante a moho. El título, que prometía conquistar cualquier deseo amoroso, provocó un estremecimiento inexplicable en mí. La primera reacción fue de desconfianza, pero la curiosidad de escritora pudo más. Quería examinar cada detalle, cada palabra, como si el libro guardara un secreto que solo yo podía descubrir. Esa noche, preparé un pequeño espacio en mi cuarto. Coloqué algunas velas encontradas en la cocina, sal y hierbas de la propiedad, y me dediqué a realizar pequeños rituales descritos en el libro. No era algo serio, más bien un experimento, una especie de juego con la imaginación. Sin embargo, una emoción inesperada recorrió mi cuerpo. Había algo prohibido en ello que me hacía sentir viva, como si cada acción tuviera peso propio. Antes de dormir, recostada en la cama, percibí la soledad del rancho de manera más intensa. La madera crujía bajo mis movimientos, sombras se movían en las esquinas del cuarto y el viento golpeaba las ventanas con fuerza intermitente. Intenté racionalizarlo todo, pensando que eran sonidos comunes de la casa antigua, pero una sensación sutil de ser observada se instaló en mi pecho. Cerré los ojos, recordando mi bloqueo creativo y el día que había tenido, sin imaginar que aquella noche sería solo el comienzo. El día siguiente al primer ritual amaneció con un cielo gris y pesado. La lluvia comenzó a caer antes del mediodía, primero con gotas dispersas que golpeaban suavemente el techo y luego con una intensidad que hizo vibrar las tejas antiguas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras recordaba las acciones de la noche anterior, como si el cielo mismo respondiera a mis experimentos con aquel libro. Los vientos arrancaron varias tejas del techo y mi tío Linaldo, con su cuerpo envejecido pero firme, se vio obligado a subir para arreglar los daños. Lo observé desde la ventana con cierta inquietud, sintiendo un miedo inexplicable mezclado con culpa.
como si todo lo que ocurría tuviera relación con mi curiosidad y los rituales realizados. La fuerza del viento hacía que su silueta se moviera de manera errática, casi como si luchara contra algo invisible. Durante los días siguientes, la lluvia persistió sin cesar, y el rancho adquirió un tono sombrío que contrastaba con la calidez que había sentido al llegar. Los sonidos comenzaron a cambiar. A veces escuchaba risas suaves que no provenían de ninguna dirección clara, y susurros casi imperceptibles que parecían deslizarse por los pasillos. Intenté explicarlo racionalmente. Los animales, el viento o mi imaginación. Sin embargo, cada sonido dejaba un rastro de inquietud que no podía ignorar. Dalva me miraba con una atención que ya no era solo cariño, sino preocupación. Sus gestos eran sutiles, un roce de manos al preparar la comida, una pausa prolongada al verme caminar por los pasillos, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Esa tensión silenciosa me hacía sentir observada en cada movimiento, como si estuviera cruzando un límite que no debía traspasar. En un momento de la tarde, mientras escribía en el escritorio junto a la ventana, percibí una sombra moviéndose en el borde de mi visión. Era una mujer vestida de negro, apenas visible, que desaparecía tan pronto volteaba. La primera vez, mi corazón dio un salto y mi mente buscó excusas. Tal vez un reflejo, tal vez la luz cambiando con la lluvia. La segunda vez, el miedo se instaló con más fuerza, como una presencia insistente que no podía negar. Cada sonido y movimiento de la casa comenzó a alertarme. Las tablas del piso crujían bajo mis pasos con una resonancia distinta, y el viento que azotaba las ventanas parecía arrastrar voces que no pertenecían a ningún ser humano. Mi cuerpo se tensaba de manera automática, los sentidos agudizados, esperando cualquier indicio de aquello que no podía ver claramente. La humedad constante y las nubes bajas hacían que el aire se sintiera denso, como si el rancho mismo se hubiera transformado en un espacio distinto, más cerrado, más atento a cada gesto mío. Caminaba con cautela, mirando cada rincón, escuchando los ecos de mis propios movimientos, consciente de que algo me observaba desde la periferia de la mirada. En los momentos de silencio absoluto, cuando la lluvia bajaba su intensidad y la casa parecía dormir, una sensación de vigilancia persistía. El rancho, que antes me ofrecía paz y aislamiento para escribir, ahora se convertía en un lugar donde cada sombra, cada crujido, cada soplo de viento me recordaba que había desatado algo que no podía comprender del todo. Esa mañana estaba cubierta por un cielo gris, denso y silencioso, cuando escuché un golpe seco desde los alrededores del rancho. Al asomarme, vi a mi tío Linaldo tendido en el suelo, el caballo inquieto a su lado. Mi corazón se detuvo por un instante, y la sensación de pánico me recorrió entera. Sentí que debía actuar rápido, y la responsabilidad de cuidar a alguien más me hizo tomar decisiones que normalmente me paralizarían. Subí al coche con mi tía Dalva, intentando mantener la calma mientras el motor rugía y el camino de tierra parecía interminable. Cada curva y bache acentuaba el miedo que sentía por el estado de mi tío. Las manos me sudaban, y el silencio de mi tía era pesado, cargado de preocupación y de palabras que no se decían. En el hospital, respiré aliviada al saber que solo era una fractura en la pierna, pero el susto había dejado un peso extraño sobre mí. Los días posteriores, el rancho parecía diferente. La rutina se interrumpió, y el silencio de los espacios que antes me ofrecían paz se volvió inquietante. Recordé los rituales realizados con el libro, y una sensación de culpa se apoderó de mí. Todo lo extraño que había sucedido coincidía con aquel momento en que jugué con lo prohibido. La sombra de la mujer de negro apareció con más frecuencia. No estaba segura si era mi imaginación, un reflejo en la ventana o algo real.
pero cada aparición me obligaba a contener la respiración. La sentía cerca de mí, siguiendo mis pasos, desapareciendo solo cuando giraba para enfrentarla. La inquietud se convirtió en un peso constante, como si el rancho hubiera adoptado una nueva conciencia que me vigilaba. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la casa crujía con fuerza, sentí que debía hacer algo con el libro. Lo abrí con manos temblorosas, intentando arrancar sus páginas, sintiendo que debía borrar lo que había hecho. La sensación de miedo se mezclaba con la culpa y un deseo desesperado de recuperar el control de mi propia vida. El aire se volvió denso y el cuarto se sintió pequeño. La mujer apareció frente a mí de repente, su vestido negro flotando como una sombra que respiraba. Sus ojos eran completamente negros, y el empujón que me dio contra la pared me hizo perder el equilibrio. Caí de espaldas, y el libro se abrió en el suelo, como si me advirtiera con palabras claras: quien no paga lo que debe, queda sin nada de la señora. El miedo me paralizó. El corazón latía con fuerza, un sudor frío recorría mi espalda y la sensación de impotencia me envolvía. Cada intento de moverme o reaccionar parecía inútil frente a la presencia que dominaba la habitación. La realidad se mezclaba con la pesadilla, y entendí que no podía enfrentar aquello sola, que había tocado algo más allá de mi comprensión. Con la respiración agitada y el cuerpo temblando, tomé la decisión más difícil: colocar el libro de nuevo en el baúl. La humillación y el terror me obligaron a aceptar que algunas curiosidades no deberían explorarse, y que la seguridad del rancho dependía de respetar límites que yo había ignorado. El libro permanecía cerrado, silencioso, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Los días posteriores al encuentro con la mujer de negro transcurrieron con una calma relativa, aunque el rancho nunca recuperó completamente la sensación de normalidad. La rutina diaria continuaba, con Dalva cocinando y Linaldo atendiendo lo que podía desde la casa, pero cada vez que caminaba por los pasillos sentía la presencia silenciosa del libro, como si aún me vigilara. La memoria de aquella noche se mantenía fresca y punzante, recordándome que había rozado algo que no debía. La sombra que antes aparecía con insistencia disminuyó, pero la sensación de ser observada persistía, especialmente cuando estaba sola escribiendo o explorando los rincones del rancho. Intenté concentrarme en mi trabajo, en organizar mis notas y bocetos para el libro que debía escribir, pero una inquietud silenciosa se mantenía detrás de cada puerta cerrada y ventana mojada por la lluvia. La vergüenza y el miedo me hicieron guardar completo silencio sobre lo ocurrido. No mencioné el libro, ni los ritos, ni las sombras a mis tíos. La relación con ellos siguió siendo cordial, pero cada gesto, cada mirada de Dalva, me recordaba que había secretos que debía mantener para protegerme a mí misma y la tranquilidad del hogar. Decidí que era momento de regresar a la ciudad. Preparé mis cosas con cuidado, evitando mirar demasiado hacia el baúl donde el libro permanecía cerrado, silencioso y amenazante. Durante la despedida, agradecí con sinceridad la hospitalidad de mis tíos, justificando mi partida con compromisos laborales y personales, ocultando por completo lo que realmente me impulsaba a irme. El viaje de regreso estuvo marcado por un silencio reflexivo. Observaba los paisajes montañosos de Michoacán, ahora teñidos por la luz gris del cielo, y pensaba en cómo la experiencia había cambiado mi percepción de la realidad. La curiosidad que me había llevado a explorar lo desconocido había dejado su marca, enseñándome que hay secretos que no deben buscarse y fuerzas que no pueden ser controladas por la mente humana. Al llegar a la ciudad, sentí un extraño alivio mezclado con la nostalgia de lo vivido. Comprendí que ciertos objetos y conocimientos están destinados a permanecer ocultos, y que la búsqueda de experiencias prohibidas puede traer consecuencias inesperadas.
El recuerdo del rancho, del libro y de la figura de ojos negros permaneció conmigo, silencioso, como un recordatorio de que la curiosidad tiene un precio que no siempre estamos preparados para pagar.